perdón, puede estar definido por todos estos movimientos. Ok. Para comenzar, vamos a definirlo de la forma más sencilla que podamos para ir viendo cuáles son los aspectos que van definiendo cada uno de estos movimientos. Se define como una doctrina que considera justa la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Es un movimiento que encamina a conseguir la igualdad. Vamos a hacer un pequeño stop acá, porque si ustedes se dan cuenta, y yo creo que también ya deben saberlo, yo sé que el hecho de que ustedes ya están en tercer año de Derecho les da la posibilidad de abrir más la mente a muchas cuestiones y ya deben saber que hablar de igualdad y de equidad no es lo mismo. El hecho de decir que las mujeres somos iguales a los hombres es casi una falacia. ¿Por qué? No estamos hablando de que los hombres tienen un órgano reproductivo diferente, las mujeres tenemos útero y podemos quedar embarazadas. No. Hablar de igualdad significa darle las mismas herramientas a ambos para poder desarrollarse en las mismas condiciones. Pero, ¿qué pasa? En nuestra sociedad, por toda esta cuestión de la sociedad patriarcal en la que estamos, que es tan machista, la mujer no está al mismo nivel que el hombre. Y aunque le demos las mismas herramientas a los hombres y a las mujeres, ¿qué va a suceder? Que siempre vamos a estar en una situación de desigualdad. Entonces, para que podamos estar en un mismo nivel, en las mismas condiciones, entonces debemos apelar a la equidad. La equidad supone el hecho de que darle las herramientas suficientes a estos grupos vulnerables, como ya se los he mencionado, que son las mujeres, la niñez y la adolescencia, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, porque la sociedad misma nos ha mostrado que estos son grupos que son vulnerables, que son grupos que necesitan una mayor protección del Estado. Yo recuerdo que el año pasado que estaba dando esta materia, yo les mencionaba, ¿les parece a ustedes, y espero que también ustedes me lo respondan, ¿les parece a ustedes necesario que existan leyes específicamente para mujeres? Y les hago la pregunta ahorita y espero que ustedes me respondan. ¿Les parece que sea necesario que deban existir estas leyes específicamente para mujeres cuando ya tenemos el artículo número 3 de la Constitución que nos dice que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, que ya tenemos una cantidad tan grande de doctrina, de jurisprudencia, tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos que nos pone en situación de igualdad entre hombres y mujeres? Entonces, ¿les parece a ustedes, necesario que existan estos derechos específicamente para las mujeres? Buenos días. Hola, buenos días. Yo considero que sí. Partamos por la premisa de que toda ley, todo cuerpo normativo es creado con base a un momento histórico en la sociedad. Es decir, si en la sociedad se presenta un problema que el derecho no lo está regulando de la mejor manera o de una manera ineficiente, pues lo ideal es crear una ley que lo regule de una mejor manera. En este caso, sobre todo la ley se presenta en un contexto en el que la violencia familiar, la violencia misoginia, mejor dicho, se presentaba bastante en El Salvador. Por lo tanto, en ese sentido, sí era necesario darle una protección especial a las mujeres para que en ese momento y a futuro puedan tener una protección especial, porque claro, así como usted lo mencionaba, hay regulaciones nacionales e internacionales que nos brindan esa igualdad. Pero el problema es que no siempre esa igualdad es materializada. No siempre, lastimosamente no siempre las personas cumplen con los parámetros que establece la ley. Entonces, partiendo de esos puntos, considero que sí es necesario. Ok, perfecto. David, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, bien. Muchas gracias, David, por su comentario. Ya ven, es que ustedes, yo sé que al estar al tercer año, ustedes ya tienen una visión más amplia. Yo creo que hay mucho que hay muy poco que yo les estoy aportando porque ustedes ya tienen una visión muy clara de lo que es el género relacionado con el derecho. Eh, de hecho, yo les mencionaba, porque yo esta materia la estaba dando el año pasado para las personas de Relaciones y Negocios Internacionales, que ellos una materia ven en cada ciclo de derecho, entonces su visión es un poco más limitada. Pero con ustedes me siento más en libertad de poder hablar de cierto tipo de cosas porque ustedes ya lo comprenden. Lo que mencionaba David tiene toda la razón. Una cosa es tener leyes que son válidas, que nos dicen hombres y mujeres somos iguales ante la ley
Y tenemos, como les decía, jurisprudencia, tenemos doctrina que le da contenido a estos derechos. Tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos y tenemos muchos instrumentos más que nos hacen tener la certeza de que sí, somos iguales hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa? La realidad es muy distinta. Y una de las dimensiones que tiene el derecho es en esta idea de que el derecho está formado por hechos sociales, por valores y también por normas. Estos hechos sociales a nosotros nos demuestran y nos dan cuenta de que en la realidad hombres y mujeres no somos iguales, porque las mujeres a través de la historia, al menos en El Salvador, sé que también en muchos países sucede y hasta en índices mucho mayores, de restringir ciertas oportunidades hacia mujeres o la situación en la que ellas se encuentran. Ok, el hecho de ver que haya tanta violencia contra la mujer y tanta violencia intrafamiliar nos hace entender que es necesario crear leyes para esto. Y yo les mencionaba en las clases anteriores que la única manera que tiene el Estado de poder ingerir en esa intimidad de su familia, de su hogar, de si vive con su pareja, con personas que, por ejemplo, pueden ser amigos, etcétera. La única manera de poder hacerlo es creando leyes. ¿Por qué? Porque así usted, al tener un derecho violentado, va y denuncia, va a la fiscalía, a cualquier institución, dependiendo de cuál sea el caso, para poder hacer efectivo la protección a su derecho. Entonces, también yo esto se lo comentaba a alguien que trabaja en la sala del Constitucional y yo les decía, pero hay muchas críticas de que por qué existen estas leyes. Y él me mencionaba esto que yo les decía. Sí, pero es que nosotros debemos proteger a aquellos grupos que son vulnerables, que no están en igualdad de condiciones. Nuestra sociedad lamentablemente viene de esta idea patriarcal y, como le mencionaba David, misógina. ¿Por qué? Porque siempre teníamos esta idea de que el hombre es la cabeza del hogar, que era más importante la profesión que tenía el hombre, porque era el doctor tal, el licenciado tal, entonces ya tenía respeto por eso. Y la esposa solo era, es la esposa de, y aún en los apellidos se les agregaba el de con el nombre del esposo para hacer de cuenta como si ella fuera también una propiedad. Hay muchas críticas de esto porque hay gente que sigue colocándose el de y está bien, es perfecto. La ley del nombre nos da la posibilidad, nos da tres posibilidades más bien, que siga con sus apellidos de soltera, que se coloque el de o que simplemente se coloque el apellido del esposo sin llevar el de. Así que tenemos esas posibilidades también para no caer en esto de que podamos sentir que puede ser vulnerador de nuestros derechos, de nuestra libertad. Bueno, sin salirme tanto del tema y aprovechando la opinión que nos hacía David, este es el punto, que nosotros debemos entender que tenemos que crear estas leyes para estar en una situación de equidad, para tener las mismas herramientas que los hombres. Y muchos hombres dicen, ok, si hay un delito de feminicidio, bueno, entonces necesitamos también un delito para los hombres, porque parece que el delito de homicidio no es suficiente. Bueno, les comento, para poder tener un delito de feminicidio, no es que fue una creación así espontánea o que nació aquí en El Salvador la idea. No, hay muchos estudios científicos, y criminológicos que nos hacen ver que no se trata solo de que exista una persona que ha fallecido, la situación en la que falleció, eh, que si fue por arma de fuego, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el derecho penal, sino también ver quién es la víctima, cuál es el móvil de este homicidio. Entonces, ahí es donde encontraron un patrón en el cual se daban cuenta que la razón por la que eran asesinadas estas mujeres era por su condición de ser mujer, porque los hombres debían sentir dominio o suponía una supremacía del hombre sobre la mujer y hasta llegar a un punto de odio. Por eso es que el delito de feminicidio dice el que matare a una mujer por razones de odio, que esta palabra es muy subjetiva, eso ya lo vemos, porque se hacen muchas críticas sobre esto, porque es muy subjetivo. Yo puedo entender odio una situación y otra persona puede entender otra cosa. Bien, entonces, entender esta realidad y pensar que esta es la razón por la que vamos a crear estas leyes está bien, pero no podemos entender que la igualdad es lo que se busca con el feminismo. Lo que se busca es la equidad.
darle las herramientas necesarias a este grupo vulnerable que son las mujeres para ahora sí estar al mismo nivel que los hombres, en las mismas condiciones. No se trata de ser mejor que ellos. Mucha gente hace esta crítica porque hay un movimiento feminista que sí, que busca la abolición del patriarcado, de la supresión de la mujer por debajo del hombre y debe estar por encima del hombre. En realidad, el origen y la idea principal del feminismo no es ese, sino estar en las mismas condiciones, tener las mismas oportunidades, ser tratados de la misma manera que son tratados los hombres. Nada más ni nada menos. Bien, también tenemos otra definición que es la ideología que define que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, movimiento que se apoya en el feminismo. Entonces ahí lo tenemos más simple, más claro, simplemente buscar tener los mismos derechos que los hombres y nada más. Simone de Beauvoir, que de hecho es una de las mayores precursoras del feminismo, que escribió mucho y de hecho ella estuvo casada con Jean-Paul Sartre, que era un escritor muy famoso y que él también apoyaba estas ideas que ella tenía. Y ustedes pueden leer, hay un libro de ella que ya le voy a mandar el nombre, que es muy importante y fue un parteaguas en la idea del feminismo. Bien, y ella decía que es un modo de vivir individualmente y de una lucha colectiva. Y ella decía que a nosotros no se nos trata como mujeres, se nos enseña a ser mujeres. Por la misma idea de los estereotipos y de los roles, de que nosotros desde antes que nazca esta niña ya sabemos cómo la vamos a vestir, cómo la vamos a tratar, ya sabemos cuáles son las posibilidades que esta niña va a tener en su vida. Entonces, Simone de Beauvoir lo que nos dice es que el feminismo es un modo de vivir individualmente y de luchar colectivamente como mujeres, pero lo que se persigue es la equidad de los derechos con los hombres. También Celia Amorós nos dice que entendemos por feminismo, de acuerdo con la tradición de 3 siglos, un tipo de pensamiento antropológico, moral y político que tiene como referente la idea racionalista e ilustrada de igualdad entre los sexos. Les estoy leyendo nada más estas definiciones porque ustedes van a encontrar muchas más, pero sí es importante tener en cuenta aquellas que nos sumen algo a lo que nosotros ya sabemos, porque como ya les he mencionado, ustedes pueden leer en redes sociales o simplemente encontrar artículos que puedan dar información que es incorrecta. Entonces la idea es poder dotarlos de una nueva visión de lo que es el feminismo, sin esos sesgos de decir es que el feminismo es que las mujeres seamos mejores que los hombres, etcétera, etcétera. También nos dice Victoria Sánchez que el feminismo es un movimiento social y político que inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone una toma de conciencia de las mujeres como un grupo colectivo humano. Es aquella idea de decir, ok, nosotras como mujeres también necesitamos que nuestros derechos sean reconocidos. Para esto, les voy a mencionar, hay una película que se llama Las sufragistas, que posiblemente cuando veamos el derecho al voto o los derechos políticos de las mujeres, se las voy a colocar ahí para que ustedes si tienen tiempo la puedan ver. Y se habla de Inglaterra en los años 20. No sé si más de alguno de ustedes ya la vio. Si es así, pues nos puede contar, nos puede aportar un poco más. Pero les voy a hacer un pequeño resumen. Era como una pequeña vista a la realidad de las mujeres en aquellos años, en la cual había mujeres que trabajaban en los mismos lugares que los hombres, que eran fábricas, que eran maquilas, pero ellas ganaban la mitad de lo que ganaban los hombres. Ellos siempre ganaban más y hacían exactamente las mismas funciones, realizaban el mismo trabajo y los horarios eran distintos y las condiciones de trabajo también eran distintas. Estas mujeres sufrían de violencia, de discriminación y de hecho, si el hombre no les daba permiso de trabajar, ellas no lo podían hacer. Además de la situación en la que ellas vivían, de que ellas únicamente podían ser madres de familia, pero si el hombre les daba permiso, entonces podían trabajar. Estamos hablando que esto sucedió en aquellos años en los cuales las mujeres eran un poco más sumisas a los hombres, teniendo en cuenta la realidad social de donde ellos venían. Claro, esto tampoco es ajeno a la realidad de El Salvador. También sabemos que en nuestro país pasamos por una época así. Sin embargo, la idea es, con esta película,
que se unieron un grupo de mujeres para poder manifestarse. De hecho, en la película se puede evidenciar que las mujeres toman piedras y como antes las tiendas tenían como vitrinas, o sea, era un vidrio lo que estaba en el escaparate y podían tener todos sus productos a la vista de las personas en las calles, entonces tomaban piedras y las comenzaron a quebrar. De ahí viene esta idea de que en las manifestaciones la gente tiene piedras o tira piedras o quema llantas, porque también ellas lo hacían. De ahí es donde comenzó esta idea en las manifestaciones. Pero bueno, lo que se trató de enfatizar con estas manifestaciones era que las mujeres también necesitaban tener la misma remuneración que los hombres, ser vistas también de la misma manera en como lo eran los hombres. Esa película es también importante en esta idea, no solo de que les pagaran lo mismo que los hombres, sino de entender que ellas podían tomar libremente sus decisiones, sin tener que depender de las decisiones que tomaran sus esposos. Por eso es que Victoria Sánchez nos menciona que no es solo un movimiento social, sino también político, de toma de decisiones, porque las mujeres tampoco podían votar hasta ese año en que se le permitió a las mujeres hacerlo. Bien, también dice que tomar conciencia de la... Licenciada, Dígame, disculpe que le interrumpa. no, ¿Cómo se llama dígame. la película? Disculpe que no escuché. Las sufragistas. Ah, vaya, gracias. Ok. De ser posible, les voy a mandar el link para que ustedes la vean. Se los voy a mandar al grupo, porque si tienen un poquito de tiempo, ustedes la pueden ver y yo se las mando. En el grupo de WhatsApp lo voy a mandar. Bueno, les decía, toma de conciencia de la opresión, la dominación y la explotación de las cuales las mujeres habían sido víctimas gracias al patriarcado y bajo las distintas fases históricas de un modelo de producción, lo cual mueve la acción para la liberación de su sexo con todas aquellas transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Bueno, también vamos a ver qué es y qué no es el feminismo. Ahora, quisiera que ustedes me dijeran qué creen que es feminismo o qué no es feminismo. Antes de que, si alguien se anima, solamente les voy a leer algunas partes de esta imagen para no perder tanto tiempo y poder ir avanzando. Bueno, ¿qué no es feminismo? Que las mujeres somos mejores que los hombres. A eso me refería hace un ratito que yo les mencionaba. No significa que entonces ahora la situación va a ser al revés, que entonces las mujeres van a ser mejores que los hombres y vamos a tener que someter a los hombres porque ellos han sido así con nosotras. No, no se busca eso. Eso no es el feminismo. Lo que sí es el feminismo es que nadie es mejor que nadie, que las mujeres y los hombres son diferentes, pero pero iguales en equidad. Esto lo que significa es que a través de la equidad nosotros vamos a estar en las mismas condiciones que los hombres. Entendemos que somos diferentes porque obviamente cuando yo les digo que vamos a estar en una situación de equidad, de igualdad de condiciones, no es que de pronto vamos a ser exactamente iguales a los hombres, o porque obviamente morfológicamente y físicamente eso nunca va a pasar, sino que lo que se busca es que a través de estas diferencias eh, poder tener esta equidad, tener igualdad de oportunidades, estar en las mismas condiciones, tener los mismos derechos, etc. Otra cosa que no es el feminismo es odiar a los hombres. Como les menciono, y más adelante se lo voy a explicar, hay un movimiento feminista que es el feminismo radical, que lo que busca es la eliminación completa del patriarcado y básicamente significa el odio a los hombres. Y ya les voy a poner un ejemplo cuando hablemos de eso. Lo que sí es el feminismo es que queremos que los hombres, queremos a los hombres, lo que no queremos es un sistema que los favorezca o que discrimine a las mujeres. Lo que les hago ver, se trata de la equidad, no se trata de que vamos a eliminar a los hombres, no los necesitamos, no los queremos, los odiamos, no. Recuerden que lo que se busca es un movimiento que sea racional. Como les digo, no se trata de eliminar a los hombres porque no los necesitamos, somos mejores que ellos, no. Es una idea racional de buscar equidad, tanto en los derechos que tenemos como en las condiciones de trabajo, en los derechos políticos, en la forma en cómo se produce la economía, etc. Tenemos otros ejemplos acá. También lo que no es estar en contra de la vida
y de la familia, por toda aquella idea del aborto, de la gente que es provida, etcétera. Lo que sí es estar a favor de poder decidir libremente sobre el cuerpo, la vida y la sexualidad. Miren, el género trae aparejado muchas situaciones que muchas veces no es que ignoremos, sino que queremos dejar a un lado. Por ejemplo, nos mencionaba una licenciada que nos dio clase, que nos dio esta materia de género, que ella se casó cuando estaba muy joven, cuando tenía como 19 años, si no me equivoco, con un señor que él ya era mayor, ya tenía como 30 y él ya tenía hijos. Entonces, esta pareja de común acuerdo, cuando ella tenía 22 años, decidió, porque había nacido su primera hija, decidió que solo iban a tener a esta niña, que no querían tener más hijos, tanto por la edad del señor, que ya no quería tener más hijos, como ella dijo de que con una hija estaba bien, que era su proyecto, siempre había sido así, tener solo un hijo. Pues bien, ella fue a consulta y le dijo a su ginecólogo que que ella se quería operar para ya no tener más hijos, porque ya no quería tener más. Bien, ¿qué fue lo que sucedió? Le dijo el doctor, mire, yo no la voy a operar, porque si usted no lo ha pensado bien, después va a ser un problema. Hasta ahí, dijo ella, me pareció correcta su intervención, pero justamente después me dijo, primero voy a necesitar que venga su esposo y me diga que ya no quiere tener más hijos. Si no, yo no la voy a operar, aunque usted quiera. ¿Qué significa esto? Que ella no podía decidir sobre su propio cuerpo o que su plan de vida era tener solo una hija, no lo iba a respetar este doctor solo porque su esposo no estaba dando, entre comillas, el permiso de operarla. Porque le dijo, ¿qué tal si su esposo quiere tener más hijos más adelante y como usted decide operarse no va a poder? Pero ahora bien, entendemos que los hijos no son el deseo nada más de uno de los dos en la pareja. No es solamente que, hoy mi esposo quiere tener hijos, pero yo no, pero como él quiere, entonces ya me voy a embarazar. No es así. Se trata de decisiones en pareja. Normalmente tenemos esta idea de creer que solamente porque uno de los dos quiere, entonces va a tener que convencer al otro para hacerlo, cuando no es así. Entonces, aquí el problema es que entendemos que la sexualidad de las mujeres no cuenta, que las decisiones que quieren tomar sobre su propio cuerpo no cuentan. Cuando hablamos ya sobre el aborto, ya ustedes pueden tener una idea, me pueden decir yo sí soy pro vida o yo estoy a favor del aborto. Usted puede tener la decisión, perdón, puede tener la opinión que usted decida más conveniente y se respeta. Sin embargo, ya lo habíamos hablado, como abogados también debemos entender que nosotras como mujeres debemos decidir sobre nuestro cuerpo, pero al derecho lo que le importa es de qué manera, cuáles van a ser las condiciones. Hay otros países en los que se permite el aborto, pero siempre y cuando sea terapéutico, cuando esté en riesgo la vida de la mamá, en ciertas circunstancias específicas. No es que hoy simplemente tuve relaciones y como no, vaya, por ejemplo, el mes pasado tuve relaciones y como ya me hice una prueba y estoy embarazada, no, ya quiero abortar, solo por mi responsabilidad. Porque recuerden, no solo se trata de abrir la posibilidad, de acompañar este proceso con educación sexual. Hay unos compañeros de mi maestría que están trabajando su tesis en algo que se llama Derecho de la Salud Reproductiva y a la educación reproductiva. Porque muchas veces nosotros vemos que en las unidades de salud únicamente se dan los preservativos, se dan pastillas o algún tipo de método anticonceptivo y se les explica cómo utilizarlo. Pero más allá de mostrarles cómo utilizar este método es enseñarles la responsabilidad. Ustedes están jóvenes, ustedes ahorita, imagínense, van casi a la mitad de su carrera, tienen muchos proyectos, muchos de ustedes ya trabajan o tal vez ya tienen familia, pero esto no significa que ustedes van a ser irresponsables de decir, bueno, pero como me estoy cuidando, y muchas veces pasa también que podemos decir, no, pero es que la responsabilidad de que quedara embarazada es de ella, porque ella no se cuidó. Tenemos mucha crítica sobre salud reproductiva, sobre las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, sobre ser pro vida o no. Vamos a dejar el tema hasta acá, aunque es muy interesante, pero nos estamos saliendo un poco del tema del feminismo y la idea no es esa. Así que les planteo la pregunta, ¿qué es el feminismo y qué no es? Para que la dejen ahí trabajando. ¿Alguien que quiera hacer alguna intervención? Hola, sí, muy buenos días, licenciada, y Hola, a buenos días. todos.
Dígame. Pues yo creería que a mi juicio el feminismo es todo aquel movimiento social encabezado primordialmente por mujeres que busca, si bien es cierto, la igualdad, la equidad en distintos ámbitos de la vida, pero para mí es el feminismo verdadero que empezó prácticamente en la primera ola del feminismo, allá por el siglo XVIII, creería yo, o XIX. Es aquel feminismo que está justificado en base a la racionalidad, donde independientemente de cuáles sean los factores, tiene un criterio objetivo de lograr ciertos ideales siempre y cuando estos estén de conformidad a la razón. Y dando respuesta a, a lo que no es feminismo, yo considero que el feminismo lo que no es todo aquel movimiento social encabezado por mujeres, mayoritariamente de izquierdas, que buscan atentar contra ¿cómo decirle? Perdón, contra libertades individuales o garantías que son de carácter individual acerca de distintos temas en la sociedad, porque de hecho hay un caso, mejor dicho, que está siendo abordado en Suecia, donde se está buscando que un grupo de izquierda feminista quiere luchar porque en los baños públicos, a manera supuestamente, entre muchas comillas, de batallar o luchar contra el patriarcado, imponer una ley que obligue a todos los hombres a orinar sentados. O sea, aquí estamos hablando de cosas que quizás ni en la Edad Media se veían. Evidentemente estamos viendo que aquí el feminismo en algunas ramas carece de raciocinio, ya sea en la rama del socialismo, del marxismo o del feminismo radical. Y pues creo que eso es lo que yo podría dar referente a la pregunta. Ok, muchas gracias, César, por su intervención. Era lo que yo les mencionaba. La idea es que este movimiento al principio comenzó siendo muy racional. Hasta cierto punto, hasta muchos hombres estaban de acuerdo. Lo veían como, ok, tienen un punto válido. Pero luego de esto comenzaron otras olas del feminismo que ya caían en lo absurdo, como les menciono. Básicamente era como tanto odio a los hombres que era casi para eliminarlos. Y esta no es la idea principal que tenía o que debería tener el feminismo. Y como usted bien lo menciona, en este ejemplo de ese caso de Suecia, lo que pasa es esto, ya vamos contra la naturaleza de la morfológica de los hombres y de las mujeres, porque entendemos que los hombres siempre han orinado parados, entonces ¿por qué ahora tendrían que hacerlo distinto solo por una teoría de género? Claro, la teoría de género es válida, no le estoy quitando crédito con esto ni me estoy contradiciendo, no. Estamos hablando de que es válida para aquellas cuestiones en las que se puede aplicar, pero ¿por qué vamos a aplicarlo en cosas en que no es necesario, en que no es racional, en que no tiene sentido? No se puede. Estamos dejando a un lado el raciocinio para poder imponer nuestros propios deseos o nuestros propios criterios y creencias. Por eso yo les mencionaba, una cosa es tener perspectiva de género y otra cosa muy distinta es tener ideología de género. La ideología es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que me enseñaron a mí, posiblemente no sea correcto, pero la perspectiva es tener una idea clara de lo que es el género para poder aplicarlo. En este caso, aplicarlo al derecho porque nuestra materia es género y derecho, aquello que sea relevante para el derecho. Sin embargo, nosotros no podemos considerar que solo porque se nos dio ahora que queremos que los hombres orinen sentados, lo vamos a hacer. No, es ilógico, es irracional. Bien, para ir avanzando un poco, y le agradezco mucho por su intervención, César, tenemos algunos mitos del feminismo. Pero para ir avanzando un poco, les quiero mostrar un video. Yo les iba a mostrar acá, si ustedes lo pueden ver un poco más adelante, están los tipos de feminismo. Pero para hacerlo un poco más interactivo, para que se entienda un poco más, les voy a poner un video que de hecho se llama Feminismo en 10 minutos, para que lo podamos comentar. También se ven estos tipos de feminismo, pero se van a entender un poco más con fechas, en qué momento pasó, quiénes son sus precursoras, y para que lo podamos comentar un poco. Así que les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver y me dicen si se escucha y si se ve. Y después de esto lo vamos a comentar y vamos a seguir con la clase. No sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver en la pantalla? ¿Me pueden confirmar si pueden ver la pantalla? Sí, Lick, sí se ve. Ok, gracias. Ok. Como sabes, la historia ha sido construida. ¿Lo escuchan? ¿Escucharon esa parte?
Se escucha suavecito. Ok, voy a intentar subirle el volumen. Ok, ahora sí se lo voy a poner y después vamos a comentarlo para que ustedes vean, para que sea un poco más interactivo, lo mismo que les voy a explicar, pero esto nos va a dar una idea de cómo comenzó el feminismo y por qué se ha venido deformando con ciertos movimientos a través del tiempo. Bien. Como sabes, la historia ha sido construida. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento, que sin duda, si eres mujer, tu razón natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo. Eso sí, no puedes trabajar, bueno, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Su padre, ¿no? Bueno, entonces, la gente hay oposición, principalmente un movimiento intelectual que defiende la igualdad social. Ok, me están diciendo que no se escuchan. Los demás sí pueden escuchar. No se escucha. Ah, ok, bueno. Lo que vamos a hacer entonces es que se lo voy a mandar en un link también con lo de la película al grupo para que ustedes lo puedan ver. Solo son 10 minutos, no les voy a quitar mucho tiempo, solo son 10 minutos. Bien, ahí hablaba de dos mujeres, como ya lo había mencionado, Olympe de Gouges, que lo que ella hace es hacer una traducción casi literal de esta Declaración de los Derechos de la Mujer y del ciudadano. En este caso sería de la ciudadana. Y también está Mary Wollstonecraft, que lo que hace es hacer un documento que se llama La Vindicación de Hola, los Derechos. Hola, a manera de comentario, fíjese sí, que diga. yo hace unos meses había visto un video, es otro distinto a ese, y Ok. había visto que la primera ola del feminismo sí empezaba con Olympe de Gouges y que ella en 1791 había reescrito esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que entonces aparecía un documento donde decía que esa había sido la, re- la forma en la que ella lo había cambiado. Y yo la leí, prácticamente lo único que había hecho era poner mujer donde decía hombre. Sí, es que mire, eso sucede que a veces hay mucha desinformación sobre esto. Lo que ella hizo nada más es colocar, en vez de la palabra hombre, colocar la palabra mujer. Ese fue el único cambio que ella hizo, porque lo que ella quería era em, más bien visibilizar a las mujeres, evidenciar el hecho de que en este caso de ese documento, pero significaba también el hecho de que se pudiera visibilizar a la mujer. En este caso también tenemos a Mary Wollstonecraft, que hizo este documento, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Permítanme. Les voy a colocar, ok, ahora sí. Que lo que ella hacía
era hacer este documento, se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y en este documento lo que ella hace es como hacer una breve selección de unos textos sobre la mujer y habla sobre el feminismo. En esta parte ahí habla de que la situación de la mujer es tan terrible, tan mala, tan discriminatoria hacia la realidad que ellas estaban viviendo, que era necesario cambiar esta realidad. Entonces, estos son los primeros textos que se encuentran como el origen del feminismo. Sin embargo, también tenemos otros movimientos acompañándolos. Y aquí lo vamos a ver. Yo les había dicho de que les iba también a hacer un resumen de esto, además del video. Y tenemos los diferentes tipos de feminismo. Tenemos el feminismo liberal, que es aquel que defiende los valores de la libertad, la igualdad, la dignidad y la autonomía. Recuerden que después de la Revolución Francesa comenzaron estas ideas y estos movimientos de libertad, de igualdad, y también otro de los factores importantes dentro de la Revolución Francesa era la fraternidad. Entonces, teniendo en cuenta estas ideas, se dieron estos movimientos de feminismo y entonces aquí se consideraban las mujeres que eran oprimidas porque no eran tratadas iguales a los hombres y que en este caso lo que ellas pedían era ser tratadas con dignidad, permitirles que fueran libres de tomar sus propias decisiones y tratadas con igualdad. También entre las autoras más importantes de esta corriente está Betty Friedan, Karen Gregen, Genevieve Lloyd y Jane Richards. También está la autora Susan Okin. Tenemos el otro feminismo, que es el socialista o el marxista, que también ya nos lo mencionaba César hace un ratito, que enfatiza los problemas de desigualdad económica. Recordemos que la idea del marxismo siempre tiene que ver con la idea de las clases predominantes, entender que hay un capital y que de esta manera se domina y que las élites son las que tienen el poder de dominar sobre las clases obreras, etc. Entonces, en esta idea de las desigualdades económicas se entiende esta vinculación con la desigualdad sexual. Creo que yo las mencionaba en la clase anterior y les decía, ¿cómo es que nosotros podemos entender que el trabajo esté sexualizado? En el sentido de que vamos a cerrar o abrir oportunidades de trabajo, pero dependiendo del género de la persona. Entonces, no vamos a contratar hombres solo porque las meseras tienen que ser mujeres y deben estar vestidas de una manera muy específica para trabajar en Hooters. O no deben ser un hombre para poder ser contratado para trabajar en un hospital porque solo se contratan enfermeras. ¿Se entiende? No se puede colocarle un género al trabajo. Sin embargo, se entiende que hay habilidades que no se pueden desarrollar de la misma manera entre hombres y mujeres. Y esto no es a manera de verlo como una debilidad, al contrario, entender, como ya lo habíamos hablado en el feminismo, entender que los hombres y las mujeres son diferentes, pero que dentro de estas diferencias pueden desarrollar las mismas habilidades, pueden tener los mismos derechos y hacer uso de ellos. Entonces, ¿alguien quiere opinar? Hola, Sí, sí, perdón que vuelvo a intervenir, no, dígame, no hay problema. pero solo quería hacer un breve comentario. Dígame. Es que, de hecho, me llama poderosamente la atención de esto del feminismo marxista, o mejor dicho, socialista marxista, que se podría decir que en términos un poco ya más, digamos, más formales, podría ser una contradicción, porque yo tengo aquí un libro a la mano, donde básicamente se aborda esta cuestión del feminismo desde un punto de vista marxista. Y hay una escritora, mejor dicho, que luchó de la mano del feminismo marxista durante lo que fue el siglo pasado. Esta autora se llama Alejandra Kollontai. Y esta escritora, se podría decir que en un libro titulado Un sitio para el Eros, al lado hace este comentario de manera literal. Lo voy a leer a manera de poder socializarlo mejor. Ok. Abordaban las cuestiones de los instigamientos en los actos sexuales, y entonces ella dice, como un acto similar a muchos otros, a fin de satisfacer necesidades biológicas que solo son un estorbo y que hay que suprimir, con el objeto de que no interfieran lo esencial, la actividad revolucionaria. Evidentemente estamos viendo que aquí la misma, de manera precisa y literal, está atentando contra la biología, algo que es, digamos, demasiado ilógico, porque no es que vamos a interponer nuestros ideales ante lo que es la realidad, lo biológico, lo científicamente
confirmado. También tenemos otro donde se dice que es el decreto de socialización de las mujeres. Aquí ya podemos ver de manera muy general la mentalidad, la verdadera mentalidad que tenía el socialismo acerca de este movimiento. En la Rusia soviética, o mejor dicho, precisamente sí, en la Rusia soviética, las mujeres que ya cumplían 18 años en adelante podían, o mejor dicho, estaban obligadas a ser propiedad estatal. Es decir, como ustedes saben, el socialismo o el marxismo, mejor dicho, el comunismo, es aquella ideología de izquierda que lucha que todo lo que está en la sociedad o en determinadas partes debe estar a control del poder estatal. Y aquí estamos viendo que el socialismo con relación al feminismo no es tan amigable que digamos. Y por último también está esta última comentario esto se suscitó básicamente en el Instituto Comunista de Yáquev, allá en el año 1924. Se titula Revolución y Juventud. Básicamente este fue realizado por pedagogos soviéticos. Y aquí lo que dicen es que sentir atracción sexual por un ser que pertenece a otra clase, es decir, que un humano que es comunista y siente atracción sexual por un burgués diferente, hostil y moralmente ajena, es una perversión de índole similar a la atracción sexual que debe sentir por un cocodrilo o por un orangután. Aquí estamos viendo que evidentemente la denominación de feminismo socialista marxista podría ser una contradicción y hasta incluso una falacia, porque los padres del comunismo, Marx y Engels, eran unos hombres sumamente machistas, donde ellos también, digamos, podían promover que el que no golpeara a su mujer era porque aquel que no lo hacía no era hombre de verdad. Es decir, con esto a lo que quiero llegar es que evidentemente a veces las feministas más que todo de esta índole feminista, social marxista, no conocen la historia, están viendo que están reivindicando algo donde en el pasado a ellas mismas eran sujetos de graves violaciones hacia sus derechos. Solo en el periodo de Mao Zedong, el peor dictador de la historia de la humanidad, de por sí era comunista, mató a 70 millones de personas, 45 millones solo de hambruna. También tenemos a Joseph Stalin, que era un hombre sumamente machista, de índole comunista, extremista, se podría decir, que mató hasta 23 millones de muertes solo en el periodo de 1922 a 1953. Así que por regla general se podría decir que el socialismo, incluso aquí en Latinoamérica, en la región nuestra, tenemos ejemplos a Hugo Chávez, el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, en ciertos puntos donde básicamente el feminismo no es de por sí de índole marxista, algo que se debe luchar verdaderamente, porque en sí es una contradicción en términos. Yo solo lo quería evidenciar conforme a los hechos para que vean que a veces estas teorías pueden ser demasiado extremas en sus ideales y no estar de conformidad al sentido común y a la realidad misma. Ok, muchas gracias César por su intervención. Fíjense que, miren, a mí me gusta que ustedes hagan este tipo de comentarios porque no es que los están haciendo comentarios al azar, que son comentarios que, yo creo esto, sino que ustedes mismos ya van encontrando un sentido de todas estas teorías. Como yo les menciono, son muy discutidas y muchas de estas ni siquiera son válidas, no deberían ser válidas porque el fin que persiguen no es racional. Como ya lo estaba mencionando César, no podemos mezclar ideas solo por creer que tal vez la teoría marxista fue válida en aquellos tiempos, pero estamos hablando de hombres machistas, que en ese momento histórico era normal que un hombre fuera machista, que golpeara a las mujeres, que se comportara de cierta manera, de hacer una diferenciación de clases y decir que uno no puede estar con otro, porque eso era casi absurdo. No podemos hacer esto porque la realidad que nosotros tenemos ahorita es muy distinta. Claro, vamos a reconocer
cómo es que todos estos derechos de las mujeres históricamente han sido aceptados, integrados en la normativa, cómo es que han ido evolucionando y de qué manera se están aplicando en nuestra realidad, pero también no podemos aceptar como que toda la información que nos llegue es la correcta, como que todo lo que leemos en redes sociales, en artículos, aquí y allá, no la podemos aceptar. Si vemos exactamente cómo ha sido la historia, y bien lo mencionaba César con Mao Zedong, también tenemos la idea de, bueno, si han leído El arte de la guerra, 48 leyes de poder, ustedes pueden ir leyendo en todos esos libros cómo es que la mujer ha sido tratada como un objeto y que no podemos mezclar ideas de política con mujeres de forma aleatoria y querer crear de ahí un movimiento. No se puede, no es racional. Así como querer cambiar la biología para poder estar en situaciones de igualdad con hombres, no se puede. No podemos llevar al absurdo o al límite esta situación. Bien, solo para ir avanzando, les voy a ir explicando esto y creo que hasta aquí nos vamos a quedar porque sigue bastante la información que tenemos esta semana, pero tenemos también el feminismo radical. Como yo les mencionaba, básicamente lo que nos dice el feminismo radical es que exige un reordenamiento radical de la sociedad en la cual se quiere eliminar la supremacía masculina a tal punto que se convierte en odio hacia los hombres. Cuando yo veía esta materia en la maestría, nos estaba diciendo nos puso como ejemplo la docente el siguiente caso. El feminismo radical está representado así. Yo soy libre de subir las fotos que yo quiera a mis redes sociales. Si yo quiero subir una foto en bikini, yo la voy a subir porque yo quiero hacerlo. Y como yo tengo la libertad de vestirme como quiera, de hacer lo que yo quiera, y no necesito que un hombre me diga si está bien o no. Pero el hecho es que si un hombre le da like a mi publicación de que yo estoy en traje de baño, entonces eso también está mal, porque sería la validación de un hombre hacia mi libertad, cuando él no tiene que opinar sobre mi libertad. Entonces, eso significaría que yo estoy esperando la aprobación de este hombre como una parte de su supremacía sobre mí. Este ejemplo nos lo mencionó ella y nos dice, esto no puede ser de esta manera. Sí, las mujeres podemos ser libres de subir lo que queramos. Claro, siempre que no vaya en contra de las reglas de la comunidad de Facebook, Instagram, etc. Pero usted puede subir las fotos que quiera, de la manera que quiera, con quien quiera, donde quiera, como sea. Y no por esto, por un like que le coloquen, va a ser la aprobación o no de alguien. Porque no siempre un like significa, sí, me gusta la foto, me gusta cómo te ves o debería salir más fotos así. Simplemente es un me gusta y ya. No podemos creer que todo significa la aprobación o la desaprobación del otro género. No podemos compararlo con eso. Entonces, este feminismo radical, entonces lo que busca es una transformación de todo el sistema. No solo es del sistema patriarcal o de la supremacía masculina, sino del hecho de que las mujeres deben ser mejores que el hombre. Deben estar en una situación de supremacía con el hombre. Van a encontrar muchas críticas sobre esto y algunas personas lo manifiestan con que esto no es el feminismo radical, pero en realidad, en el fondo, esto es lo que busca y esto es lo que trata. Si ustedes se ponen a buscar información, van a darse cuenta de que muchas fuentes no coinciden en el contenido, perdón, en la definición de estos tipos de feminismo. También tenemos el feminismo empiricista, perdón, que lo que busca es tener como evidenciar la falta de objetividad y la presencia de prejuicios. O sea, lo que busca es trascender a los sexismos. Lo que busca es ir más allá de si estamos en el mismo nivel o no, las mismas oportunidades, sino únicamente admitir que si nosotros vemos con objetividad la realidad social entre hombres y mujeres, que estamos plagados de prejuicios, que estamos llenos de estos prejuicios sociales, de estos sesgos sociales, y que la única manera de poder corregirlo es a través de la adhesión estricta al método científico. Es decir, que el método científico nos dé evidencias claras, concisas y precisas de cómo son las situaciones en la sociedad. Por eso es que se dan bastantes investigaciones sobre el feminismo, sobre el feminicidio, sobre la realidad de los derechos de las mujeres. Como yo les menciono, hasta mis compañeros en la tesis mis compañeros en la maestría, perdón, están haciendo tesis sobre derechos sexuales y reproductivos, educación sexual. Otro grupo está viendo la parte de los feminicidios, otra parte está viendo porque necesitamos estudios científicos para poder respaldar.
la idea del feminismo. También tenemos el estudio del feminismo del punto de vista, o sea, del standpoint del feminismo, que este sostiene que va a depender de la posición dominante del hombre de la sociedad, de lo cual produce un conocimiento parcial y perverso. Miren, esa idea del punto de vista lo que permite favorecer la visión moral y científica más adecuada. Va a depender del punto de vista en el que nosotros lo queramos ver para darnos cuenta si esta realidad es así o no. Tal vez suene muy confuso, pero lo que nos dice es que cada sociedad es distinta. Entonces, cada sociedad va a tener un punto de vista diferente de la aplicación o no del feminismo. Y tenemos el feminismo postmoderno, que esto lo que trata es como de ser como una mezcla, una unión de ambos intereses, de los hombres y de las mujeres. Por eso nos dice acá que el postmodernismo se aleja del intento de una teoría que sea integrada y se muestra más escéptico respecto de las nociones racionales y la verdad. Entonces, lo que se busca es como centrarse en la identidad de la mujer y su relación con el conocimiento. En este postmodernismo también tenemos que las relaciones internacionales en su versión feminista tienen dos vertientes. Primero está el feminismo postmoderno, no esencialista, que lo que busca es la deconstrucción. Entendemos deconstrucción como lo opuesto a la construcción. Parece bastante obvio, pero es necesario expresarlo porque mucha gente cree que lo contrario a construcción es destrucción, pero no, es deconstrucción. Bien. La deconstrucción de la autoridad y la idea de un hombre soberano, donde la identidad no se comprende ni existe sino en función del otro, y que por el otro lado el posmodernismo esencialista, que es la otra vertiente que yo les mencionaba, que centra su estudio en las fuerzas y las limitaciones de la identidad heredada, tal como el poder de dotar a una mujer con las capacidades que tiene el hombre. Aquí vamos a encontrar muchas críticas a todas estas posturas y ustedes me van a decir, bueno, licenciada, entonces ¿con cuál nos vamos a quedar? Aquí no se trata de cuál le convenza más, cuál le venda mejor la idea, cuál esté mejor o no, sino ser objetivos. Mi intención al darles esta materia no es decirles, miren, esto es lo correcto y si ustedes no piensan así, no está bien. No. Los estoy invitando a que sean críticos, a que ustedes también vayan a investigar, lean y ustedes digan, bueno, yo estoy de acuerdo con esta parte, esta idea no me convence mucho, yo creo que me voy a quedar con esta otra mejor. Les estoy invitando a que ustedes sean críticos, que sean capaces de formar sus propias definiciones y tener su propio criterio sobre lo que es el feminismo y las ideas de género. Aquí no se les va a imponer, miren, el machismo no está bien, miren, el feminismo es lo mejor que hay. No. Se los hice saber desde el primer día que tuvimos clase para que ustedes lo tomen en cuenta, para que ustedes también vayan buscando información y se vayan haciendo un panorama diferente de lo que es el feminismo. Bien, no ahondo tanto en esas ideas que están viendo ustedes porque yo no les voy a preguntar, miren, deme una definición, en los exámenes no les voy a preguntar, miren, deme una definición exacta de lo que es el feminismo postmoderno, porque como les digo, esa no es la idea, sino invitarlos a ustedes a que puedan tener esta visión más crítica del tema. También, al respecto de las mujeres en la historia, la pregunta es la siguiente. ¿De qué perspectiva creen ustedes que se ha analizado la figura de la mujer a lo largo de nuestra historia? Si ustedes quieren responderlo, no hay ningún problema. Pero, como ya se imaginarán, estamos viendo a la mujer desde un punto de vista que es más débil, que únicamente debe dedicarse a las labores del hogar, que aún en la historia salvadoreña la mujer era considerada tal cual como se trataban a los hijos, así se le trataba a la mujer. Ella no podía tomar decisiones, era vista únicamente como la persona que iba a estar a cargo de los hijos, que, o sea, su función era reproductiva, nada más, y de cuidado a la familia, al esposo, a los hijos, etc. También, si quisiera saber si ustedes consideran que se ha visibilizado y se ha tomado en cuenta a la mujer a lo largo de la historia. Tal vez alguien quiere responder esas preguntas. O nos quedamos con lo que ya habíamos dicho, porque ya
algunos de ustedes han mencionado de que la mujer a lo largo de la historia pues se ha visto nada más como una forma de poder tener hijos, de poder dedicarse a las labores del hogar. Es más, lo mencionaba César, en Rusia era considerada como una propiedad. Y lo vemos también aquí en El Salvador, como yo les mencionaba. El hecho de que en el apellido llevaran el D era considerado como si fuera una propiedad, como si fuera propiedad del esposo. Es más, yo también les mencionaba el ejemplo de que el hecho de que las mujeres eran identificadas como, es la esposa del doctor tal, es la esposa del ingeniero tal o del licenciado tal. ¿Por qué? Porque la mujer era como un accesorio dentro de la familia, como si únicamente tuviera autoridad o tuviera poder siempre y cuando estuviera casada y estuviera casada con alguien que fuera importante. Entonces ahí sí era respetada, ahí sí era tomada en cuenta. De lo contrario, la mujer únicamente era considerada como una propiedad a la cual se le iba a vender al mejor postor, porque la única finalidad que tenía la mujer era buscar un buen esposo, casarse con un hombre que tuviera posibilidades económicas, que fuera alguien importante, conocedor, etcétera. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Ok, creo que se le activó el micrófono a alguien. Bueno, dentro de del mismo feminismo encontramos que en el siglo XXI tenemos una idea de la nueva masculinidad. No sé si ustedes han escuchado la idea de la masculinidad frágil, el hecho de no tener una masculinidad frágil por pintarse las uñas, por no sentirse menos por lavar platos, etc. Entonces, con esta idea del feminismo lo que se busca es eliminar la idea del machismo, del patriarcado, en un sentido positivo para buscar la equidad con las mujeres. Pero en esa idea de la nueva masculinidad, lo que se busca es que la identidad masculina se aprende. Esa es la idea, de que la masculinidad se aprende. Por lo que se modifica. Los hombres se sienten obligados a reproducir ciertos estereotipos por ser hombres. Y esto no lo vemos como parte de lo que les enseñamos a nuestros hijos, no solamente ahí, sino en esta idea de que, por ejemplo, si usted dice, ay, miren, es que tengo que ir a mi casa, ustedes, alumnos, que están con sus amigos y dicen, es que tengo que ir a mi casa porque no he lavado la ropa, no he lavado los platos. Lo mínimo que ustedes van a escuchar es, se van a burlar de usted, porque, ¿cómo es posible que vas a estar lavando platos, que vas a estar haciendo esto? Los mismos hombres están reproduciendo esta idea de machismo, de no aceptar que la masculinidad también significa ser adultos productivos, ser adultos independientes. También en la construcción de la sexualidad tenemos la teoría queer, que apuesta por lo diferente, por ser diferente entre géneros, desnaturalizar los conceptos de género, sexo y deseo. Miren, con esta teoría es importante, antes de comentarles esto, que no hemos visto completamente la diversidad de género, no hemos visto, ustedes ya lo saben, qué significan cada una de las siglas de la comunidad LGBTI y le agregan el Q y un más porque hay más todavía, pero la teoría queer lo que busca es, bueno, yo no me voy a sentir identificado con nada. Yo no me siento hombre, no me siento mujer, no me siento lesbiana, no me siento trans y no quiero que me definan a mí ni por un sexo, ni por un género, ni por la idea de atracción sexual. A mí me gustan todos, me gusta todo, no me identifico con nada. Básicamente hay mucha gente que lo llama pansexual, pero esto es como la idea de la orientación sexual, de a qué se siente atraído. Pero la teoría queer lo que busca es eliminar esos términos, el género, el sexo y la orientación sexual. Y esto también lo abordan las teorías feministas porque hacen una crítica a esto. Ok, entonces no queremos que los hombres estén por encima de las mujeres, queremos estar en el mismo nivel, pero hay otra ola de feminismo también que habla sobre la idea de ni siquiera identificarse con nada. Y tenemos la visibilización de la violencia hacia las mujeres, el acoso sexual, la violencia de género, violencia intrafamiliar y la cultura de la denuncia. Sobre la violencia lo vamos a ver más adelante cuando veamos también las leyes, cuando veamos la ley, ley contra la violencia intrafamiliar y las demás leyes e instrumentos internacionales y vamos a ver cuáles son los tipos de violencia, cuáles encontramos en la ley,
cuál es el tratamiento jurisprudencial que se le ha dado a estos casos y vamos a ver también algunos casos para que ustedes los vayan resolviendo. En esta idea que aportan las nuevas masculinidades, lo que busca es una alternativa a un modelo hegemónico que incorpore la perspectiva de género, es decir, tener una masculinidad que también vaya de la mano con la idea de la perspectiva de género. Ojo, no la ideología de género, la perspectiva de género. Y como lo menciona este sociólogo, representa la búsqueda de muchos hombres de igualdad para el mundo. En este caso estaríamos hablando de equidad. Para poder crear esa nueva masculinidad que no se sienta frágil en el momento en que quiera lavar platos, barrer, trapear, dedicarse a una profesión que normalmente sea dedicada para mujeres, por ejemplo, la enfermería, el estilismo, etcétera. No sentir que son menos hombres por realizar tareas del hogar, etcétera. Y bueno, para ir finalizando, vamos a ver nada más esta parte que es las características de la masculinidad tradicional y las nuevas masculinidades. Con esta idea de desigualdad y de competitividad. En la idea de desigualdad, la masculinidad siempre ha tenido que ver con la cultura de desigualdad, es decir, los hombres y las mujeres no son iguales, no están en el mismo nivel, no se desarrollan igual, no realizan las mismas funciones, pero en cambio esta nueva masculinidad lo que apuesta es a la horizontalidad, al consenso y las relaciones iguales, a que haya un mayor diálogo para llegar a este consenso en que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades y condiciones. Pero también la competitividad. Lo que se busca es educar a los hombres a ser competitivos para alcanzar un estatus laboral y social, pero con la nueva masculinidad, la idea es mostrar sus debilidades también, mostrar que ellos también pueden tener miedo, que ellos también pueden llorar, que ellos también pueden aprovechar diferentes talentos que tengan, sin importar el género al que pertenezcan, sin importar que sean hombres, pueden dedicarse a lo que se quieran dedicar. Bien, como ya se nos acabó básicamente el tiempo, vamos a avanzar. Tenemos acá la actividad de la semana. No sé si alguien tiene dudas o alguna pregunta sobre la actividad de la semana. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ok, bien. También quiero aprovechar para felicitarlos porque revisé sus trabajos. Me parece que la mayoría estuvo muy bien hecho, sus trabajos muy completos. Quizás la única observación que les puedo hacer es que tengan mucho cuidado con las notas al pie de página, los formatos que utilicen. Si es necesario, yo les puedo colocar también un link donde ustedes pueden ver las reglas de cómo citar en los trabajos, que sé que eso les puede ayudar para otras materias también y para futuros trabajos que hagan en lo que les resta de la carrera. Sin embargo, quiero aprovechar para felicitarlos por eso y también necesito que vean si ya tienen sus notas en el portal. Si en el portal del estudiante ya está, pues no tenemos ningún problema, pero cualquier duda, pregunta o comentario que quieran hacer, lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp o en la mensajería de la plataforma y también está el foro semanal de consulta. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Quedo pendiente con ustedes para enviarles el link de la película y también el link del video que no se pudo escuchar. Así que se los voy a mandar en un momento. Les agradezco mucho siempre por su puntualidad y por estar siempre presente en las videoconferencias. A las personas que me colocaron aquí en el chat su asistencia, en un momento la voy a agregar. Para los demás, les agradezco mucho. Cuídense mucho y pasen feliz tarde.